Bueno, ya me confirma Vicky que podemos ir empezando. Nuevamente los saludo a los que están recién llegando. Bueno, hay gente nueva en la sala y bueno, bienvenidos a todos. Saludos a los que están en Europa, buena tarde y buen día a los que están aquí en América Latina. Muy bien, nuestro tema de hoy, como vieron en la portada, hola Arturo, buen día, hola Ariel, bueno a todos, a Ricardo, a Francis, a Fabio, a ella, a Javier, a Silvia, a Jerónimo, a Daniel, a César, a Oscar, bueno a todos. Muchas gracias por acompañarnos como siempre y bueno, a quienes nos dan apoyo también muchas gracias por estar ahí. Bueno, el tema de hoy entonces son los puntos pivote, un tema que ha sido muy tratado por los operadores, ¿no? Es una información que se conoce hace muchísimo tiempo, para nadie es un secreto. Los pivot point, como se conocen en inglés, o puntos pivote, como se conocen en español. Básicamente los puntos pivote son zonas de soportes y resistencias matemáticos que permiten al operador mostrar cuando el mercado o cierta cotización puede tornarse en otro sentido, puede haber un cambio de tendencia o simplemente algún freno en un movimiento específicamente hablando. Los puntos pivote, entonces, como les decía, nos permiten de manera objetiva encontrar esa relación en cuanto al precio en referencia a su comportamiento en el pasado. Si ven, como estamos hablando de soportes y resistencias de forma calculada matemáticamente, entonces vamos a tener también una implicación en cuanto a esas zonas de precio. Es muy importante tener esto en cuenta. Los puntos pivote nos marcan zonas específicas de precio y momentos de mercado donde nosotros como operadores pues vamos a poder, digamos que maximizar ese beneficio y minimizar el riesgo al momento de operar. Los puntos pivote operan generalmente en un time frame de corto periodo, ¿verdad? Se calculan entonces, con ciertas fórmulas. Esto es una información que todos tenemos aquí. ¿Cómo hacemos para calcular el punto pivote? El punto pivote es la relación que existe entre el punto máximo de la sesión anterior del mercado más el punto mínimo más el precio de cierre dividido entre 3. Es muy importante tener en cuenta que esta información que aparece, el high, el low y el close, o el máximo, mínimo y cierre, siempre nos va a estar dada en la plataforma operativa que hayamos elegido. Es muy importante tener en cuenta que cuando yo estoy operando el mercado, si voy a trazar los puntos pivote, debo hacerlo en la misma plataforma en que ingreso mis operaciones. ¿Por qué? Para que exista una secuencia. Hay algunos operadores que utilizan una plataforma de análisis y otra plataforma de operación. Entonces, al momento de revisar estos precios de cierre, de apertura o máximos y mínimos, van a tener una discrepancia de unos puntos. Y dependiendo del time frame que yo esté usando, cuando ya me alejo a un gráfico diario, un gráfico de semana, un gráfico mensual, obviamente esa diferencia se hace mucho más notoria y más fuerte. ¿Qué significa este punto pivote? Este punto pivote lo que nos está marcando es que cuando es como el punto medio, ¿verdad?, del mercado. Es como dividir nuestra zona de precio en una zona alcista y una zona bajista. Se considera entonces que cuando el mercado está por debajo de ese punto pivot del día, el mercado está bajista, y cuando está por encima, entonces tenemos un mercado alcista. Como les digo entonces, trazar ese punto pivote es bastante sencillo. Simplemente, antiguamente no existían las herramientas tecnológicas que ya tenemos ahora, ¿no? Entonces esto se hacía, este cálculo se hacía de una forma manual y el mercado podía definir, digamos, una zona de precio donde moverse, donde las compras o las ventas iban a tener una mayor eficiencia dentro del mercado. Ha variado un poquito este concepto, ¿verdad? El punto pivote sigue siendo calculado de la misma manera, pero para calcular los soportes y resistencias en base a esas zonas de punto pivot, se encuentran diferentes herramientas y diferentes fórmulas matemáticas.
Una de ellas es esta, que es la fórmula clásica o la tradicional que persiste desde el mismo inicio en que los mercados empezaron a funcionar. Entonces ahí lo que hacemos es, con base en ese punto pivote, ¿verdad? Empezamos a calcular unas zonas inferiores y superiores donde el precio se va a frenar. Si ustedes revisan las fórmulas matemáticas, ¿verdad? Simplemente van a encontrar áreas de precio, este R1 menos S1, o este precio de cierre o punto pivote por 2 menos el low, ¿verdad? Que son fórmulas matemáticas específicas, lo que me están dando son en realidad áreas de trabajo, zonas de precio donde yo puedo saber qué espacio o qué tendencia es la que está evolucionando de una mejor manera. Entonces yo encuentro las fórmulas, esto es información que van a tener en todas partes, incluso la calculadora de los puntos pivote la obtienen también aquí, ¿verdad? Hay puntos pivote en calculadoras, hay un sinfín, pero siempre tienen que tener en cuenta qué tipo de fórmula están utilizando para calcular, porque hay puntos pivotes distintos y diferentes. Entonces me sucede mucho que algunos operadores me dicen, bueno, ¿cuál es el pivot de hoy o cuál es la primera resistencia? Utilizan su propia calculadora, utilizan su plataforma y luego lo que hacen es confrontarlo con otros operadores y van a tener una discrepancia de puntos. Entonces empieza la discordia entre cuál está bien y cuál está mal. Efectivamente los dos están bien, pero están trazados bajo fórmulas matemáticas diferentes y bajo puntos de altos y bajos y precios de apertura y cierre distintos. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso cuando uno va a trazar los puntos pivote. Esta es la fórmula clásica, la que todos conocemos, ¿verdad? Les pido un poquito de paciencia hoy. Vamos a, como voy a estar cambiando la plataforma, entonces cierro la cámara y paso a la plataforma para que puedan verlo. Lo vamos a ver en plataforma operativa apenas terminemos de ver estos. Bueno, entonces, simplemente quería mostrárselas. Ustedes lo pueden hacer manualmente o utilizar las calculadoras, es ya elección. Pero siempre tengan en cuenta qué información está usando una calculadora, porque muchas veces van a tener una diferencia en categorías. Hay algunas calculadoras, por ejemplo, que manejan unas zonas medias entre una zona de soporte y otra, entonces tienen un grupo mayor de puntos pivot del día. Esta es la fórmula clásica, como les decía. Hay otro tipo de soportes o de puntos pivote, perdón, que se conocen también como los puntos pivote de Tom DeMark. Ustedes han escuchado a DeMark en el mercado muchísimo tiempo atrás, no solamente con los puntos pivotes, sino con otro tipo de indicadores. ¿Qué hace DeMark? DeMark lo que hace es que, basado en el cálculo de esos puntos pivote, él dice que se puede conocer en realidad los nuevos máximos y los nuevos mínimos de un periodo. Entonces, básicamente la diferencia con los puntos clásicos o las fórmulas clásicas es que los pivotes de DeMark lo único que nos hacen es marcar máximos y mínimos para la siguiente jornada. Es un poquito anticipándonos a ese digamos, a ese mercado, a esas dos zonas importantes. Entonces ya no tengo, en los pivotes de DeMark, no tengo un punto pivote, una resistencia 1, una resistencia 2, sino que tengo un máximo y un nuevo mínimo. ¿Cómo lo calculamos? Entonces, según DeMark, si el precio de cierre es menor a la apertura, vamos a utilizar esta fórmula que es el alto más 2 veces el mínimo más el precio de cierre, ¿verdad? Si yo les digo que el precio de cierre es menor al precio de apertura, ¿de qué mercado estamos hablando? ¿De un mercado alcista o de un mercado bajista, según eso? Cuando una vela diaria, el precio de cierre es mayor o menor al precio de apertura. A ver quién me dice de qué mercado estamos hablando. ¿Mercado alcista o mercado bajista? Bajista, muy bien. Entonces la fórmula, si ven, lo que hace es darle un mayor peso al mínimo del día. ¿Lo ven? Por eso se multiplica 2 veces por el low o el mínimo. ¿Sí? En el caso contrario, cuando hablamos de un precio de cierre mayor al precio de apertura o a un mercado alcista, lo que hacemos es darle mayor peso al high o al máximo de la jornada anterior.
y la fórmula sigue siendo la misma, sino que simplemente ese valor matemático se multiplica por un factor de 2. Cuando el mercado está en un precio de cierre igual a un precio de apertura, entonces lo que hacemos es como, ¿qué les diría ese mercado? Que hay una indecisión, que el mercado no ha definido exactamente, hablaríamos de un mercado diario, por ejemplo, con un doji, ¿verdad? Donde el precio de cierre es igual al precio de apertura. ¿Qué sucede en ese caso? Entonces el peso recae simplemente sobre el precio de cierre o el close. Por eso la fórmula matemática está dada por el factor 2 en el precio de cierre. Con base en estas condiciones, entonces yo reviso diariamente o en la temporalidad que yo quiera usar, porque básicamente los pivotes de DeMark se usan en gráficos diarios, ¿verdad? Para conocer la tendencia del día. Pero yo lo puedo utilizar también si quiero en una vela pues de menor recorrido. Lo que sucede es que no tendría el significado que para DeMark fue concebido y es encontrar zonas de precio máximas y mínimas de la jornada. Entonces, con base en esto, a mí me da esta fórmula matemática un valor, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejemplo primero y lo vamos a ver aquí en la plataforma. A ver. Ya les pongo mi gráfico. Ok, acá. Ahí deben estar viendo mi gráfico, ¿verdad? Creo que sí. ¿Me confirman, por favor, si están viendo bien? Deberían estar viendo la plataforma. Ok. Con base en ese concepto de MARC, entonces fíjense, vamos a mirar los puntos pivote de MARC, cuál sería el máximo y el mínimo, cuál sería. Esta es mi vela anterior. Ojo, cuando yo voy a trazar puntos pivote, es muy importante saber que la vela diaria, entonces, ya ha terminado y que estoy teniendo en cuenta la información correcta. Siempre ubiquen en su plataforma, pues van a tener aquí una ventanita, ¿verdad? Y si ponen las órdenes de mercado, se van a dar cuenta también del reloj de la plataforma. Cada broker maneja una plataforma diferente, un reloj y un marco de tiempo diferente. Entonces, si ustedes van a revisar los puntos pivote, por ejemplo, de la jornada de hoy, durante la jornada de ayer, ¿verdad? Del 6 de noviembre, cuando la vela diaria finaliza, ¿sí? Ustedes simplemente marcan el valor del open, del high y del low, o del precio de apertura, máximo, mínimo y cierre, y con ello van a poder calcular todos los tipos de pivote que vamos a ver durante la sesión de hoy. Entonces es muy importante este horario. ¿Por qué se los digo? Porque usted debe saber cuándo empieza la vela siguiente. En algunas plataformas, por ejemplo en mi caso, la plataforma termina el horario de operación a las 4 de la tarde hora de Colombia, ¿verdad? En algunas otras plataformas puede ser a las 7 de la noche, varía dependiendo del lugar donde yo haya descargado mi plataforma, del GMT donde haya descargado mi plataforma. Entonces siempre ténganlo en cuenta para que en realidad estén revisando los precios diarios del mercado y puedan tener una información de puntos pivote correspondiente a la sesión que están buscando. Entonces, si vamos en el caso de mi plataforma, por ejemplo, vamos a cerrar acá. Entonces, mi precio de apertura, ¿verdad? Es 27.95. Mi high es 28.25, ¿verdad? El low es 27.63 y el precio de cierre 28.13. Si yo me voy, como en este caso, a los gráficos de DeMark, ¿verdad? A los puntos pivote de DeMark. A ver si puedo verlo acá. Entonces, si mi precio de apertura, voy a escribírselos aquí, a ver. Vamos a ver si nos da igual. Me imagino que todos tienen calculadora. Mi high es 1.2795. Mi low es 1.2763. ¿Verdad? Mi close o mi precio de cierre es de 1.2813. ¿Verdad? Y mi precio de apertura, en este caso de la vela del día, si yo quisiera buscar los nuevos máximos y mínimos de hoy, ¿verdad? Es de 1.2795. Entonces, según estas fórmulas que tenemos acá,
¿Nuestro precio de cierre fue mayor al precio de apertura o fue menor? Estaríamos hablando de mercados que alcistas o bajistas, según estos datos que les puse aquí. No se me demoren mucho. ¿El precio de cierre es mayor o menor al precio de apertura? Alcista. Ok, muy bien, Ariel, un mercado alcista. Entonces la fórmula matemática es esta. X igual a 2 por el máximo más el mínimo más el precio de cierre. Vamos a ver si nos da igual. ¿Qué nuevo valor para esta X les daría a ustedes? Entonces, 2 por nuestro high, que es 27.95, ¿verdad? Más nuestro mínimo, que es 27.63, menos, más el precio de cierre, que es 28.13. ¿Qué valor les da? Me imagino que todos tienen una calculadora en su escritorio. Operador que se respete tiene una calculadora en su escritorio o la tiene en su computador. Bien, eso les daría un valor de 5.1226, ¿verdad? ¿Qué sucede con el nuevo máximo entonces? Divido ese valor de 5.1226 entre 2 y le quito el mínimo y le quito el máximo en este caso. Nos da un valor exacto de un máximo de 28.50 y un mínimo de 27.87, según estos cálculos de DeMark. Entonces vamos a revisar si en plataforma, por ejemplo, nos habría cumplido hoy, ¿verdad?, ese mismo valor. Vamos a revisar. Entonces, fíjense. Según DeMark, los puntos máximos y mínimos de la jornada de hoy estarían el máximo en 28.50 y el mínimo en 27.87. Ustedes me dirán si cumplimos o no cumplimos con los valores. Bueno, ahí, 87 acá, más o menos ahí. ¿Qué sucedió con el máximo? Fíjense que hemos tenido un máximo un poquito más alto, en 28.75, 25 puntos por encima, y un mínimo también mucho menor, en 27.35, 50 puntos por encima. Entonces, como ven, los puntos pivote de DeMark no es que no funcionen, sino que no son tan exactos, porque obviamente esta teoría pues se utilizaba o se aplicaba de una forma mucho más conservadora antiguamente, donde los mercados tenían un sentido mucho más estricto de tendencia, ¿verdad? Sin embargo, siguen siendo eficientes, claro, yo habría podido entrar en esta zona, es mostrar una especie de canal, por ejemplo, de operación. Entonces, siempre hay que tener en cuenta en qué momento yo voy a utilizar esos puntos pivote y para qué me sirve la información que estoy recibiendo. Eso en cuanto a, entonces, los puntos pivote de DeMark, que ya vimos cómo se calculan. Los siguientes puntos pivotes se conocen como puntos pivote de Woody. También son simplemente otras fórmulas matemáticas, ¿sí?, que se usan para calcular los puntos pivote aparte de las tradicionales, ¿verdad? Estas lo que hacen es calcular, digamos, en referencia a las fórmulas anteriores que vimos al inicio de la sesión o las fórmulas clásicas, le dan un mayor peso al precio de cierre del periodo inmediatamente anterior, ¿sí? Entonces, por eso las fórmulas varían. Estas fórmulas que ustedes ven acá en relación con las primeras que vimos, pues nos cambia muchísimo. Porque para Woody lo más importante es saber el precio de cierre del mercado de la jornada anterior. Eso le permitía a él definir en qué momento el mercado estaba alcista o bajista con bases en precio de cierre y marcarlo en las zonas de soporte. Entonces, cuando ustedes vayan a revisar en sus calculadoras de puntos pivote, siempre revisen qué tipo de puntos pivot están calculando, si los de DeMark, los de Woody o las fórmulas tradicionales que son estas. Bien, recuérdenlas, estas. Esta es la fórmula tradicional.
Entonces yo empiezo a calcular mi punto pivot del día, luego, ¿verdad? Ese punto pivote por 2 menos el precio de cierre, de máximo, perdón, lo que hace es mostrarme el soporte 1 y luego ya empiezo a marcar soportes mucho más bajos y resistencias mucho más altas. Esto me da una especie de mapa de trabajo. ¿Por qué es importante conocer los puntos pivote? Si los vamos a ver en plataforma, vamos a mostrarles acá. Bueno, voy a ponerles, vamos a terminar de ver, sí, hagámoslo así. Vamos a terminar de ver los puntos pivote y luego nos vamos a la plataforma completa. Otra herramienta o digamos otra forma de calcular los puntos pivotes se conocen como los puntos pivote de camarilla o algunos les dicen subcamarilla. Es muy conocido actualmente. En una época era un tema bastante mítico, ¿verdad? Apareció el indicador camarilla, todo el mundo quería tener el indicador, pero nadie sabía cuál era la fórmula de cálculo de ese indicador, de ese sistema. En esta metodología, entonces, en el camarilla, lo que tenemos es un conjunto de 8 niveles, ¿verdad?, que tienden a comportarse de una forma mucho más probable como soportes y resistencias. Eso existe todo un tratado sobre cómo determinar las fórmulas del camarilla. Si alguno lo quiere ver, está en internet. Eso fue un estudio basado en probabilidades y estadísticas y lo que se hizo fue generar una especie de factor, ¿verdad?, que es este que ustedes ven acá, 1.1, por el cual yo podía multiplicar o dividir ciertas zonas de resistencia para otorgarle una mayor probabilidad. Igualmente, este factor de dividir por 2, por 4, por 6, por 12, también hacía que esa zona de precio tuviera una mayor trascendencia a nivel de las operaciones. Entonces lo que hace este indicador es, basado en estos niveles, supuestamente yo puedo colocar órdenes de compra y venta y órdenes de stop loss y profit, ¿verdad?, para marcar una especie de mapa donde yo voy a estar operando. ¿Cómo se calculan? Entonces esta es la fórmula matemática de camarillas. Si alguno la quiere, igual pues me avisa y se la envío por email. Igual, si alguno necesita el indicador también, me escribe y se lo envío, no hay ningún problema. Ya está en la mayoría de los sitios de internet. Entonces simplemente se calculaban estas fórmulas o estos valores, ¿verdad? Donde R1, R2, R3, R4 y R5 son los valores de resistencia y S1, S2, S3 y S4 y hasta S5 son los valores máximos de soporte. ¿Qué sucede en este caso? Este sistema, el camarilla, lo que genera es una especie de mapa, como les decía, donde hay unos valores que tienen mayor o menor probabilidad y hay unas zonas donde yo puedo trazar mis operaciones. Entonces se generan niveles, en este caso el L1, L2, L3 y L4, que son los soportes, ¿verdad? Y las H, que son las resistencias, H1, H2, H3 y H4. Hay unas zonas importantes que son L3 y L4, ¿verdad? Estas dos zonas de acá, que son las más importantes de todos los puntos pivote camarilla. Y lo mismo ocurre para las zonas de soporte, para este H3 y H4. Entonces, la teoría nos dice que según el camarilla, lo que hay que hacer es operar los puntos pivote. Cuando el mercado llega a este nivel de L3, entrar en venta hasta este nivel de H3, ¿verdad? Y ahí, cuando el mercado rompe o llega a ese nivel, entonces entrar compra hasta el nivel de nuevamente H3. Y en el dado caso que el mercado llegue a los valores de L4 y H4, ¿cierto?, significa que ya va a haber un cambio de tendencia, un rompimiento, y en el mismo gráfico aparece algo que se llama breakout. Ahí, entonces, en esa zona de precio, el mercado rompe o cambia de tendencia y lo que se aconseja es que el operador vaya de acuerdo al sentido en que rompió el mercado. Entonces, luego de este H4 o de este L4, entonces yo simplemente me voy en compra o en venta porque se está consolidando esa nueva tendencia. Ahorita los vamos a ver en plataforma, como les digo. Hay una norma que también el camarilla nos dice, y es que hay que esperar, ¿verdad?,
que el precio permanezca por arriba de este H4 o por debajo de este L4 por lo menos 2 velas consecutivas. Entonces ahí me va a confirmar ese cambio de tendencia del mercado. Para eso nos sirven los puntos pivote, digamos como para a nivel de fórmulas, para saber en realidad cómo estamos operando. Vamos a ver entonces en plataforma toda esta información para ver cómo la vamos a usar. Bien, estos eran los pivotes de marca. Les iba a mostrar algo y es, aquí está. Estos son los puntos pivote, los que me conocen saben que opero de esta manera. Todos los días los trazo, ¿sí? Las zonas o las líneas que ven en verde son las líneas de resistencia, este es el punto pivot del día y esta es la zona de los soportes de la jornada. Muchas veces hay operadores que también trabajan con los precios de apertura y cierre, y máximos y mínimos de la jornada anterior. Algunos, por ejemplo, revisan el precio de cierre, como en este caso, en esta zona de aquí, en el caso del euro dólar durante la jornada anterior, y trazan como si fuera ese su punto pivote. No es muy común, pero también hay gente que lo hace, ¿verdad? A ver, espérame porque creo que no está funcionando la cámara. Sí, aquí. Ya, perfecto. Sí, gracias, Vicky. Y bueno, y gracias a los que me avisaron también. Bueno, entonces les decía, estas son mis zonas de soporte y resistencia. Verdes, resistencias, rojas, soportes, mi punto medio o punto pivot del día. Y marca también el máximo y el mínimo de la jornada anterior. Ustedes van a escuchar que hay algunos operadores que también trabajan con esos valores, máximos y mínimos de una jornada o de 2 jornadas anteriores y las llaman HOBs y LOBs. Es exactamente lo mismo, el máximo y el mínimo de la jornada anterior y de la jornada un día anterior más. Pero es exactamente la misma metodología. Entonces, sí es bueno saber cuál fue el máximo de la jornada anterior y es bueno saber cuál fue el mínimo también de la jornada anterior. Aquí lo ven en este color morado claro, ¿verdad? En esta zona. Estos son los puntos de soporte y resistencia del día. Como les decía, plataformas como MetaTrader y la mayoría de plataformas ya los calculan de forma completa. Sin embargo, tengan en cuenta cuando usen las calculadoras que van a tener unas zonas medias o incluso, por ejemplo, hagan el ejercicio de su plataforma en su indicador, mi resistencia 4 de este día es 28.62, por ejemplo. Van a encontrar en la mayoría que está mucho más arriba. Entonces, a ustedes les sirven zonas de soportes y resistencias que estén muy cerca del precio. A mí no me interesa un 29.07, por ejemplo, tan alto, porque en realidad sé que el mercado no va a llegar hasta ese nivel. Entonces, lo más importante cuando usen el trazado normal, ¿verdad? De los puntos pivote bajo la forma clásica que es esta, es tengan en cuenta en qué zona están, ¿verdad? En qué punto pivote cerca tienen y en qué horario de su operativa están, digamos, desenvolviéndose. No es lo mismo, por ejemplo, cuando el mercado, como en este caso, apertura por encima del punto pivote. Fíjense que hoy llevamos 3 veces en que el mercado cruza ese punto pivot, ¿verdad? Y también revisen, por ejemplo, este es inicio de sesión asiática. Fíjense, el mercado logró un soporte en 27.88 durante la sesión asiática. No es lo mismo a que haya llegado a esta zona, apenas está iniciando una nueva jornada de operación, a que ya hayan pasado 4 o 5 horas. Estas zonas pivote empiezan a tener menos vigencia como tal, ¿verdad? Dependiendo del tiempo en que yo esté operando. Entonces siempre revisen en qué zona estoy. Por ejemplo, si ustedes tienen una zona, un punto pivot del día, les confluye también con un soporte o resistencia normal que han trazado, no matemático, sino un soporte o resistencia normal, y también tienen un promedio móvil como en este caso, ¿verdad? Entonces, eso les ayuda para poder operar, por ejemplo, de una zona a otra. Aquí, si ven, teníamos un rompimiento de 3 promedios móviles, estamos por encima del quiebre de la zona del 28.00, que es un soporte, una zona psicológica importante, y también el punto pivote del día. O sea que una operación al alza, por ejemplo, en este caso, como se hizo, pues es muy favorable. ¿Hasta dónde? Puedo empezar a manejar mi profit
también con estas zonas de resistencia que traigo o con estos puntos pivot del día. Entonces mi primer profit 28.19, mi segundo profit que involucra, fíjense, el rompimiento del máximo, entonces estaría acá 28.38. Ahí sé que como estamos hablando del máximo de la jornada anterior, el mercado le va a costar un poquito de trabajo, pero si lo consolida, entonces ya tengo un rompimiento completo al alza, ¿verdad? En este caso que era el movimiento de la jornada de hoy. Entonces, esto les va a trazar, digamos, una especie de camino siempre cuando ustedes utilicen los puntos pivote del día. Tengan en cuenta o revisen la separación que hay entre una zona de resistencia y de soporte. Siempre la zona de soporte 1 y la zona de resistencia 1 son las más fuertes en cuanto a movimiento. Por eso ustedes ven que las velas, ¿verdad?, que rompen esas dos zonas son generalmente de mayor recorrido. Cuando ustedes ya han pasado la zona de soporte o resistencia 4, como en este caso, por ejemplo, ya el mercado les está mostrando que hay un agotamiento de ese movimiento, ¿sí? Siempre que ustedes lleguen ya como a la zona última, igual ocurre aquí, fíjense, en 27.38, que era la última zona de soporte del día. Entonces va a haber un agotamiento en los movimientos y es muy probable que el precio tienda a regresar a la zona de pivot inmediatamente anterior. Entonces, por eso hay que estar atentos siempre al mercado. Los puntos pivote funcionan si yo les voy haciendo seguimiento. Recuerden que el mercado no es estático, el mercado es muy dinámico y en los últimos años pues ha sido mucho más. Entonces yo tengo que ir al ritmo de lo que me vaya mostrando cada momento de mercado. Estas zonas que ustedes ven aquí trazadas son los puntos pivote del día, ¿cierto? Estos niveles que ven acá. Para poderlo acomodar a un movimiento de mercado mucho más paulatino, entonces yo lo bajo a un time frame de 30 minutos. También dependiendo del gusto de cada operador, lo pueden manejar a una hora. No les digo que a 5 minutos porque estaríamos, miren lo que sucede. ¿Ven? Estaríamos, digamos, muy inestables en cuanto a las velas y a los recorridos, pero 30 minutos, una hora, va muy bien para saber en qué parte de este mapa, ¿verdad?, que yo estoy trazando estoy, en qué momento de mercado me encuentro, cuántas veces el precio ha pasado por una zona de resistencia, cuándo se convierte en una zona de soporte, y así irle llevando el tick al mercado para la siguiente sesión. Por ejemplo, a las 4 de la tarde mi vela va a estar aquí en esta zona, ¿verdad? Aquí va a empezar mi siguiente jornada. Entonces trazo de nuevo los puntos pivote. Como les digo, lo pueden hacer manualmente. Yo lo hago manualmente, no significa que todo lo tengan que hacer. Ustedes ven que todos los días trazo, ahí están tengo una tabla de Excel donde tengo todos los pares y los voy trazando en todas las cotizaciones para poder saber en qué parte del mercado voy, cómo ha efectuado o cómo ha corregido muchas zonas. Fíjense que ayer, por ejemplo, esta zona del 28.20 aparecía dentro de los puntos pivote y hoy aparece también marcado. Entonces les va a coincidir que muchas zonas de estas van a ser repetidas. Entonces ustedes van a poder ver, digamos, de una forma más cercana al comportamiento del mercado. Eso en cuanto a los puntos clásicos o a la fórmula clásica del trazado de los puntos pivote. Vamos a revisar, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren saber algo, si tienen alguna duda con respecto a la forma de graficar y a la forma de calcular. J nos pregunta que si las líneas verdes y rojas son los pivotes tradicionales. Sí, estas líneas verdes son las fórmulas tradicionales calculadas, estas que ven acá. ¿Cómo las calculo? Entonces ya les había mostrado, pero bueno, espérenme un segundo. Aquí. Yo no utilizo los indicadores, utilizo esto, ven acá. Esta es una tabla de Excel donde tengo todos los precios máximos y mínimos. Hacerlo de esta forma, ¿qué es lo que permite? Ir llevándole un control al mercado. Por ejemplo, yo todos los días sé cuál es el high, cuál es el low y cuál es el precio de cierre anterior. Entonces inmediatamente puedo saber si el mercado está bajista, si está alcista, si tuvimos un máximo muy
alejado del máximo anterior. ¿Y por qué se alejó? Fue producto de un informe, fue producto del mercado en sí mismo, de oferta y demanda, ¿de qué fue producto eso? Entonces yo le puedo hacer un seguimiento mucho mejor al mercado cuando los trazo de esa manera. Cuando los voy a graficar, ¿verdad? Entonces los bajo a lo que les digo, el time frame de 30 minutos, ¿sí? El pivote en el gráfico de euro dólar, el punto pivote del día es 28.00. Este es el punto pivote que ven acá, el punto medio, ¿sí? Debe ser, no importa qué temporalidad, digamos, esté marcando. Por ejemplo, aquí este es mi punto pivote diario. ¿Cómo lo calculamos? Vamos al gráfico diario, ¿verdad? A ver, vamos a ir acá. Vamos al gráfico diario, busco mi vela del día y tengo los valores de precio de apertura, high, low y cierre. Si yo quiero calcular, por ejemplo, los puntos pivote de la semana, entonces tengo mi semana anterior, ¿verdad? Y calculo también el open, el high, el low y el close de cada periodo. Entonces ahí yo podría trazar, por ejemplo, semanalmente unas zonas también donde el precio se puede frenar y me serviría mucho. Y lo puedo hacer igual si lo quiero en gráfico mensual. Obviamente el gráfico mensual serviría para aquellas personas que operan a un mayor plazo, ¿verdad? A un largo plazo, me parece. Porque el punto pivote mensual pues necesita un recorrido mucho más largo. Sí, el punto pivote, vámonos entonces ahora a mirarlo. Digamos que yo podría trazarlos acá. Vamos a revisar aquí, miren. Este es mi gráfico diario. Si yo lo pongo, estas son mis zonas de puntos pivote del día, ¿verdad? Acá. Pero fíjense que la vela pues tiene un movimiento, efectivamente cumple todos los conceptos, incluso hasta llega a la zona del 75, que es el promedio móvil de 200. Pero esto en sí mismo no me da muchas alternativas para operar, mientras que si lo bajo a un time frame de 30 minutos sí me da una opción. ¿Cuándo me da una opción? Fíjense, anoche, durante el inicio de sesión asiática, yo tracé mis puntos pivote, ¿sí? Cuando apertura Japón, y yo sé que el precio estaba por encima del punto pivot muy cerquita. ¿Ven aquí? Donde efectivamente rompió, pero tenía este 27.88 que era la zona de primer soporte del día. Entonces, ¿qué hizo el mercado? Bueno, ayer era un momento especial dado las elecciones. A medida que se iban desarrollando las elecciones y se conocía que Obama estaba haciendo o ganando en la mayoría de los estados, pues tuvimos este movimiento. ¿Hasta dónde? Hasta el 28.62. Entonces un rompimiento, por ejemplo, de esta zona del pivote que les decía, del 28.05, me habría llevado hasta aquí, 28.62, como efectivamente lo hizo. Entonces, desde ahí yo sé que cuando rompe esta resistencia 4, el mercado se lateraliza o se empieza a desordenar. Y lo ven acá en las velas, ¿ven? No pudo con el mercado. ¿Y qué hace? Bueno, nuevamente cae. Entonces ahí también tengo otro momento de mercado para operar. Entonces, estos puntos pivote son zonas de precio en las que yo puedo moverme muy fácilmente con recorridos, por ejemplo, de 20 o 30 puntos, que hacen que yo no tenga que sobreexponer mi cuenta al riesgo del mercado, sino que simplemente lo haga de una forma mucho más eficiente. Por eso para mí son tan importantes los puntos pivot de cada jornada. Siempre los reviso cuando están muy cerca, por ejemplo, cuando no cambian. Fíjense en el yen que es una moneda tradicional. ¿Ven lo que sucedió ayer? El dólar yen. Eh, Abrió sesión asiática, no logró superar la primera resistencia y empezó a caer, ¿verdad? Volvió a intentar superar la primera resistencia y no lo logró y siguió y volvió a caer, ¿ya? Entonces aquí que tengo un piso, aquí que tengo una zona donde el precio efectivamente se frena y vean que no ha podido con ese nivel. Entonces la siguiente jornada, cuando trace nuevamente mis puntos pivote, voy a tener un mapa diferente. Este punto pivote seguramente se va a correr hacia arriba, ¿verdad? O lo que sucede acá, por ejemplo, las zonas de soportes y resistencias del día están separadas por 10 puntos. 10 puntos es un movimiento muy corto, muy pequeño.
¿sí? Entonces miren la lateralización que puede mostrarme un par solamente sabiendo las zonas en las que estoy operando. Entonces yo trazo una especie de guía, ¿verdad? Y así lo hago en todas las cotizaciones. Puedo tenerlas en el dólar franco, miren aquí está, y el precio se frena exactamente en esos niveles, ¿cierto? Entonces yo puedo operar donde, por ejemplo, sé cuando una operación se va a regresar, bueno, en la zona o en el punto pivote inmediatamente anterior. Entonces si estoy en este nivel, 94.58, mi siguiente nivel es 69, digamos 10 puntos fáciles. Si lo rompo, obviamente extiendo mis ganancias. Si no, lo que hago es que sé que el mercado cuando vuelva a cruzar este 58, bueno, voy a tener un stop fácilmente trazado. Esto también ayuda a los puntos pivote a trazar stops específicos que no tengan que tener un recorrido de 100 puntos entre uno y otro, ¿ya? Porque el mercado no está realizando esos movimientos a los que nos tenía acostumbrados antes y era muchos puntos a favor y en contra y una sola tendencia en el día. Fíjense que aquí el recorrido estuvo totalmente diferente, bajamos y subimos otra vez. Entonces hay que llevarle el ritmo. Aquí aparece lo que les decía, este es el camarilla, este va a ser el gráfico que les va a aparecer cuando utilicen el indicador de pivotes camarilla. Ven que están los valores que les decía, el L4 y el L3 acá, y el H3 y el H4 acá, ¿sí? El último son los valores, el último valor es este H5 y este L5. Se supone que ahí por eso dice target, porque hasta ahí puede llegar el mercado, ¿ven? 28.76. Si ustedes revisan este camarilla en 28.00, por ejemplo, es el mismo punto pivote de la fórmula clásica, ¿verdad? Este 75, por ejemplo, aquí estaría trazado mucho más arriba, ¿cierto? Como efectivamente lo hizo, acá. Entonces, ese 75 que estaba aquí en una zona de soporte anterior también aparece aquí como última opción donde el mercado se regresa. ¿Qué nos dice la teoría del camarilla? Que cuando el mercado, ven que está un punto pivote acá, entonces eso define alcistas y bajistas. Aquí en este L3, entonces lo que nos dice es que cuando el mercado rompa, ¿verdad? Me voy a ir hacia abajo. ¿Recuerdan? A ver, ¿recuerdan los gráficos? A ver, espérenme para que no nos perdamos. Ya va. Acá. Ya les pongo la cámara. Hoy nos toca con un poquito de paciencia. Miren, este era el camarilla, ¿no? Entonces de L3 me voy, de H3 me voy hasta L3. O sea, aquí entra una venta y aquí entra una compra, ¿verdad? Entonces vamos a revisar si eso es cierto y si se habría cumplido, por ejemplo, un día como hoy. Entonces en este nivel 3 hayamos entrado una venta. A ver, ¿qué nos dice la plataforma? La plataforma nos diría en L3 haber entrado una venta aquí en este H3. ¿Ven? Una venta. No había funcionado la venta. ¿Cuándo habrá funcionado? Fíjense, después de romper, o ¿qué dice la teoría del camarilla? Que aquí habríamos entrado una venta porque el mercado se iba a regresar y que nuestro stop habría estado acá en 28.19. Efectivamente no se cumple. ¿Qué dice también el camarilla? Que cuando llega hasta el H4, ¿verdad? Entonces aquí aparece un breakout. Aquí hubo una continuación de tendencia o un rompimiento, entonces aquí entraríamos una compra hasta este H5. O en el caso del L4 short, también hay un breakout, aquí aparece este rompimiento, habríamos entrado ahí también una venta hasta este L5. Estos son los puntos pivote camarilla, esto es lo que van a tener. Lo pueden usar en 30 minutos, claro, y lo pueden usar en gráfico diario, solamente que por la cercanía de los pivotes, pues es exactamente lo mismo. ¿Ven? Se ve el gráfico muy pequeño, no te da mucha claridad en la información, entonces es mejor bajarlo a un time frame más cortico y simplemente operarlo de esa manera. Cada día él automáticamente renueva los puntos pivote que uno quiera usar. Simplemente ya en las siguientes velas de la otra jornada, que es acá, desde esta línea blanca hacia acá, automáticamente estos pivotes se reacomodan cada día cuando se cierra la vela de la jornada. Este es el uso entonces del camarilla, como les decía. Ya vieron cómo se usa también el clásico. Ya es decisión de cada operador, háganle un estudio, revisen si les funciona, háganle un backtesting si quieren operar. Esto es un sistema de operación propiamente dicho, utilizarlo
en cuanto a los puntos pivote, que tiene como beneficio que los recorridos en pérdidas no son tan grandes, los stops no están separados por un marco mucho mayor, 20 puntos, máximo 30 puntos, que son fáciles de recuperar en el mercado. Cuando uno hace una operación de pérdida de 120 o 150 puntos, pues le va a costar más trabajo, mucho más si se fijan que miren lo que recorre un día de mercado en realidad en las últimas jornadas, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta, si no creo que ya iríamos terminando. No, parece que no hay ninguna pregunta. Bien, creen sus propios sistemas de puntos pivote, bien sea bajo la forma clásica o con ayuda de otros indicadores, pero sí revisen qué información reciben de esas calculadoras y qué área específicamente están teniendo en cuenta. Como les digo, si alguno necesita algún indicador, con muchísimo gusto nos escribe capitalesydivisas@gmail.com y yo se los envío a nivel de correo. El que tengo yo, si quieren buscarlo en internet, simplemente buscan camarilla o puntos pivote o lo que necesiten y ahí lo van a encontrar. Bueno, siempre me despido con una frase. Recuerden que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Lo decía Aristóteles. Espero que les haya servido la sesión de hoy. Si nos quieren escribir, la página es www.capitalesydivisas.com. Nuestro correo es capitalesydivisas@gmail.com. Ahí también está nuestro Facebook y Twitter, que es @capitalesydivisas. Mi correo personal, monica_perez10@hotmail.com, y mi MCN y mi Skype, Mónica Pepo, por si alguno lo requiere. Espero que hayan tenido una buena sesión, que les haya servido la información. Una buena jornada, muy atentos a lo que sucede con Grecia, con la votación sobre la normativa de austeridad que se va a implementar desde el 2013 hasta el 2016. Es muy importante que se logre la aprobación de estas medidas, ¿no? Estamos previos a la reunión del BCE, vieron los comentarios de Mario Draghi, ajustando un poquito a Alemania, diciéndole que ya está teniendo efecto la crisis sobre la locomotora alemana. Y bueno, un presidente reelecto en Estados Unidos que se enfrenta a una situación muy difícil, que es el ajuste fiscal. Lo veníamos diciendo durante todo el año, ya pasada la moción de las elecciones, lo más importante es ver qué va a suceder con Estados Unidos, que tendría que implementar un paquete de recortes por 600.000 millones de dólares, lo que haría que obviamente la economía pueda entrar nuevamente en recesión. Entonces es muy importante de aquí a diciembre, cuando debe definirse toda esta situación, debe haber un acuerdo político. Creo que el mundo todavía lamentablemente sigue definiéndose por política y no por conciencia, para lo que vaya a suceder con la economía americana. Un gusto para todos, espero que les haya servido la sesión. Muchas gracias a Vicky también, como siempre, y a CX Street, que nos acompaña y nos apoya siempre. Gracias a todos por participar, pero muy buenas operaciones para todos. Un beso y un abrazo, gracias, adiós.